Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el video de la pintura de las tapitas de mi especiero, ya que tienen varios colores y les quiero dejar en un solo color, que va a ser el color negro. Entonces eso es lo que voy a estar haciendo ahorita. Voy a estarlos pintando y también voy a pintar un portarrollo del baño que está un poquito descolorido y también le vamos a poner color. Entonces vamos a ver cómo nos queda, ojalá que nos quede súper bien y les estaré mostrando después el resultado. Y de pronto ahí, si estoy haciendo otras cositas, también la voy a estar grabando. Entonces vamos con el video. Miren, así es como luce. Está de color rojo, amarillo y miren, color azul. Entonces queremos que todo quede de color negro. Miren, así como este color quiero que queden todos. Entonces aquí tenemos pintura y así es como están un poquito viejitos. Está de color rojo. Miren, por aquí está este rollo, esta cosita aquí también lo voy a pintar porque ya se ve muy desgastado. Entonces vamos a ver cómo se ve. Aquí ya protegí el espejo y vamos a empezar a pintar. Por aquí tenemos esta planta que está bien bonita, miren, se cuelga. Y le voy a estar pintando este recipiente para darle una mejor vista, otra oportunidad. También voy a pintar aquí la tapa de este tacho, ya que es de color verde, y mi baño es color blanco, como que me queda así este color. Aquí ya terminamos de pintar las tapitas, miren así como nos quedó. Esto es pintura mate. Aquí ya empiezo ya a ponerle las tapitas aquí a mis condimentos. Por aquí tengo albahaca seca. Siempre a cada frasquito yo le pongo una cucharita, que así se me hace fácil al momento de utilizarlo. Esto de ahí es orégano. Esto de aquí es canela. Por aquí tengo comino, también tiene su cucharita. Ya tengo poco, ya tengo que hacer despensa. Por aquí tengo orégano molido. Esto es hojitas de laurel. Por aquí tengo más canela. Aquí ese de ahí tiene pimienta, ese sí es su color original. En este frasquito yo guardo ajos, pero ahorita no tengo. En este de aquí yo guardo la cúrcuma, que también tengo que comprar. Entonces ahorita ya la vamos a colocar aquí. Vamos a ver cómo se ve. Lo voy a colocar aquí desde los más altos a los más bajitos para poderlo ver. Lo que sí quisiera ponerle el nombre, quisiera ver si consigo unos stickers adhesivos, me imagino que son. Bueno, para colocarle ahí con el nombre. Miren amigos, aquí en este vaso transparente tengo aquí esta plantita que está bien bonita, ya le ha salido bastante raíz. Y la voy a colocar aquí, miren, así es como se ve. Ahí están ya los especieros de un solo color, miren. Pienso que sí le dio un nuevo aspecto. Entonces, esto fue el resultado. Por aquí también ya tengo el portarrollo, miren cómo quedó. Aquí le voy a retirar el papel
para que estuve protegiendo el espejo y voy a limpiar el espejo porque está un poco sucio. Y miren, así es como en el fondo todavía se ve el color, ¿qué color es? Celeste. Todavía se ve, pero no importa, ahí vamos a ver qué le hacemos y lo vamos a llevar al baño. Miren, así quedó el tacho de los papeles. Aquí tengo que ponerle una funda blanca, esa funda no va para nada. Entonces, aquí mire, ve, ya quedó bien. Ay, me encantó. Para mí se ve bonito el portarrollo. Y así es como se ve. Ahí le puse esa piola porque aún no le he puesto ganchito. Ahorita voy a estar aquí cogiendo esta planta de aquí de mi patio. Le voy a sacar todas las hojitas secas que tiene. Está bien bonita, me encanta. La voy a subir porque la voy a meter a un macetero que estuve pintando, una olla. Eso voy a utilizar para un macetero. Mira, aquí tengo aloe vera. Este aloe vera es muy bueno para el cabello, también para el estreñimiento. Entonces se lo hace así con guineo, papaya, se licúa una hoja de aloe vera y eso nos ayuda. Y estas son mis plantas que tengo en el patio. Miren, aquí este es el macetero que les dije que voy a estar poniendo la plantita. Es una olla que ya no me servía, entonces yo la pinté. Aquí ya la estoy colocando, pero miren, se ve ese, y le voy a recortar para que no se vea. Y miren, así es como quedó. Lo puse ahí arriba, aquí arriba, pero no sé si dejarlo allí. También la estuve colocando aquí encima del microondas. Estuve viendo en qué lugar queda más bonita. Pienso que por el momento lo voy a dejar ahí. Ahí se quedará encima del microondas. Y por aquí tengo la plantita que les dije que le iba a pintar el maceterito. Bueno, no es macetero, es un recipiente. Pero no me cogió bien la pintura porque se me acabó ya. Medio quedó pintado, pero no importa, ahí es igual. La puse aquí encima del refri y siento que se ve bonita. Así, eso es lo que estuve haciendo hoy día. También hoy día estuve limpiando mi lavadora. Hoy, bueno, amanecí con mucho deseo de hacer limpieza y de hacer muchas cosas. Entonces aquí ya estuve sacándole estas piezas a mi lavadora para empezarla a lavar, porque aquí en estas se acumula bastante la tierrita. Para ello voy a utilizar este cloro, que es cloro león, que cuesta 15 centavos. Entonces lo que mi lavadora tiene es moho, ya que ahorita estamos en invierno y las cosas cuando se quedan mojadas le cae ese moho. Entonces para evitar que se llene toda de moho la lavadora, entonces estoy haciendo la limpieza. Pero esto normalmente pasa en invierno. Bueno, de ahí le puse a lavar. Ahorita estoy cepillando aquí estas piezas. Luego cepillo toda la lavadora con un cepillo de diente. Luego le paso esponja con jabón y luego un trapito y así es la limpieza. Ya que solamente les hice pequeño clip para que no se haga súper largo el video. Aquí ya la estoy secando para que quede así brillosita, porque siento que cuando se le pasa un trapo seco queda así como brillosa, no sé, queda bonita. Y miren, así es el resultado. Así es como quedó ya limpiecita. Aquí donde tenía el moho le salió todo. Este proceso sí es bastante o sea, se tarda bastante porque hay que ponerle el cloro, hay que dejarlo allí. Yo lo empecé a poner desde las 7 de la mañana y la estuve limpiando como tipo 9 de la noche. Entonces cuando el cloro se secaba yo volvía y le ponía más cloro. Entonces, y ya después empecé a limpiarla. Y así es como quedó, amigos. Mi lavadora es manual, no es automática,
pero sí me ayuda bastante. Y ya tengo con ella 10 años, amigos. 10 años ya con mi lavadora y créanme que me ha ayudado muchísimo.